empieza Economía Digital con el contador Gabriel Budiño y ahora es Hoy los sí nuevos es. roles, ¿no?, de los contadores Sí, yo a partir creo, de las TIC. Buenas tardes. yo siempre digo que me siento extraño a veces con la presentación de contador Budiño porque soy de los contadores un poco tradicionales, a pesar de que no reniego de mi Le voy a profesión, ni decir mucho profesor menos. para la Bueno, próxima. a ese creo que me da más miedito todavía, pero ¿El bueno, no importa. profe? Sí, por supuesto, pero de ejercicio, no de formación. Yo qué sé, No, son de pero esas está cosas. lindo Los títulos eso, son raros. ¿no? Pero bueno, hoy sí vamos a hablar de contadores. Eh, y si, Contadores tecnológicos. Sí, y preguntarnos si seguimos contando, como yo decía en un congreso de contadores, de si los contadores seguimos siendo válidos, digamos, ¿no? Es decir, con la incorporación de tecnología es un momento de repensar muchas profesiones, entre ellas la de contador. Si hacemos un poco de historia, la contabilidad tal como la conocemos surge como registro de hechos económicos. Luca Pacioli era un monje seguramente preocupado por el stock de su vino Ujú. en su abadía, empieza a llevar registro por algo que se conoció después como la partida doble, eso de debe y haber, tan típico de las cuentas contables. Y básicamente era un sistema de registro, ¿no? Es decir, Claro. un sistema de registro que no salió tan mal porque pasaron muchísimos años y la contabilidad sustancialmente sigue siendo eso, partida doble, debe haber, cuentas como descripciones e importes. Bastante más complejos si nos ponemos a ver temas de tasación, de valores, de qué cosas registrar, qué cosas no, el manejo de los intangibles, la depreciación de los activos. Hay un montón de cosas ahí que han complejizado el tema, pero sustancialmente la contabilidad sigue siendo fundamentalmente registro. Y bueno, yo desafiaba a los colegas el año pasado en un congreso de contadores, como decía, bueno, si el registro es cada vez más automatizado, Ujú. la columna pasada hablábamos de los cambios de sistemas en empresas, y bueno, uno de los grandes cambios que ha habido en la profesión, o que ha tenido impacto en la profesión, es que la contabilidad hoy es una generación casi automática de transacciones operacionales, digamos. Es decir, ya no es aquello de por un lado la empresa opera y por otro lado la contabilidad se lleva, es decir, no es que todo se hace en papel, esos papeles se envían a un contador y el contador completa en aquellos viejos libros, papel, escribiendo con tinta para que sea permanente y llevar los Me acuerdo valores de ahí. mi tío cuando hablas de eso. Exacto. Y en realidad no es hace tanto mucho atrás. Yo recuerdo eh, que en el año 96, por ahí, hice un intento de trabajar haciendo registros contables y todavía no estaba graduado, de ayudar a una ahora colega que precisaba pasar facturas a libros de contabilidad Ujú. y me resultó obviamente muy aburrido Sí, obviamente. y además me preguntaba si eso al final era la profesión, ¿no? Si la profesión era llevar esos registros contables. Hay muy poco tiempo, ya eso dije fue por el 96, 97, en el año 99 ya estaba trabajando en la implementación de un software para llevar contabilidad en tiempo real, porque en el medio, y todavía siguen existiendo, tenemos los contadores que están en un estudio contable, que reciben las facturas papel y que hacen registro, ya no en libros Ujú. papel, pero sí en libros informatizados. Hay muchos estudios contables que lo que hacen es llevar contabilidad y lo que hacen es registro. Pero la gran mayoría de las empresas de mediano porte hacia arriba hoy tienen que el grueso de sus registros, la gran mayor parte de los registros surge en forma automática de las transacciones. Cuando alguien mueve stock, cuando alguien factura, cuando alguien recibe una orden de compra con referencia a un pedido de compra, o decir, recibe una factura de un proveedor con referencia a un pedido de compra, ya la estamos contabilizando. Entonces, si ese registro es automático, vale la pena preguntarse, porque muchos colegas todavía hoy viven de llevar la contabilidad, Ujú. si seguimos contando, ¿no? Es decir, cómo la tecnología nos afecta. Y en esa instancia con colegas que no son colegas especializados en tecnología, sino que son contadores más tradicionales de la profesión, yo les nombraba todo ese vocabulario que hemos ido hablando en estas columnas, ¿no? De Business Intelligence, de Machine Learning, de Cloud Computing, de Big Data, de Internet de las Cosas. Bueno, cómo todo eso termina impactando en la profesión.
que obviamente muchísimos colegas, y no pasa por edad, sino por a qué se dedican, incluso colegas jóvenes, pero que se dedican a llevar contabilidad o liquidar impuestos, pueden sentirse un poco lejos de esas tecnologías. Y había un ejercicio que yo les preguntaba, era cuánto de nuestra profesión es factible de ser automatizado. Y eso es una cosa que deberíamos preguntarnos todos, no solo los contadores, ¿no? Es decir, ¿qué parte de lo que hacemos en el día a día puede ser automatizado? Una buena Por ejemplo, pregunta, ¿eh? Muy inteligente para anticiparse. exacto, puede pasar también y por supuesto en el mundo de la comunicación, es decir, transmitir novedades o noticias consolidando distintos otros medios de información, obviamente es perfectamente automatizable. Hoy nos parece que puede llegar a ser torpe esa automatización, porque obviamente lograr que una máquina elabore un texto todavía es bastante rudimentario, pero la realidad es que la tecnología está evolucionando muy rápidamente y no es difícil que en breve hasta un informe relativamente bien hecho pueda surgir de una máquina elaborando un conjunto de datos sí, que están perfectamente disponibles. bien. Entonces, en los contadores, la parte esta de llevar registro seguramente sea de las primeras cosas que perdamos. Es decir, la actividad de tomar un documento papel, buscar el importe, identificar una cuenta contable y hacer un asiento contable es de las primeras cosas que seguramente ya hemos ido perdiendo. En las empresas, las empresas medianas y grandes, la surge en forma automática de las transacciones que hacen cuando realizan operaciones, es algo que las máquinas registro contable pasa por tener reglas fijo cuando tengo una y reglas de negocio que estaban en las empresas que hacían estable. Y bueno, la ganancia por suerte ha encontrado que la automatización de parte de su trabajo y otras cosas pueden hacer para aportar a la organización. Y ese es delante cada uno de nosotros con nuestras profesiones y bien variadas. Es decir, repensar un poquito para qué estaba haciendo yo esto, ¿no? Es decir, qué es lo que yo hago es una cosa y para qué era que yo hacía eso en particular es lo que nos debemos preguntar. Entonces, si, por ejemplo, nuestro trabajo consiste en reportar a los dueños de la empresa si estoy ganando o perdiendo, bueno, vino yo eso tengo actividad que ¿no? Así que ¿qué pasa con la contabilidad, que es algo tan tradicional, que ha pasado muchísimos años